que estén viendo el video. Buenas tardes, buenos días. Bien, vamos a ver el tema de obstrucción intestinal, que es el tema que precede el abdomen agudo. Entonces, bueno, vamos a comenzar. ¿Qué es la obstrucción intestinal? Dentro de los cuadros de abdomen agudo, uno de los más frecuentes es la obstrucción intestinal completa e incompleta, que puede ser, digamos, ya como lo vimos, parcial o total, y que constituye entre 20 a 35% de los ingresos urgentes de las áreas quirúrgicas hospitalarias. ¿Cuál es el concepto de la obstrucción intestinal? Es la dificultad o imposibilidad del paso del contenido intestinal a través de la luz del intestino delgado o grueso. ¿De acuerdo? Esta otra definición que nos dice síndrome causado por la detención más o menos completa, más o menos persistente de heces y gases en cualquier tramo intestinal ocasionado por causas orgánicas o funcionales. Entonces estamos hablando que prácticamente las personas, una parte de la clínica que va a presentar el paciente con obstrucción intestinal es que no canaliza ni heces ni gases. ¿De acuerdo? Esta puede ser persistente, puede ser completa, puede ser parcial, pero al fin de cuentas es una de las características que, digamos, se nos deben quedar para platicar acerca de la obstrucción intestinal y sobre todo para hacer el diagnóstico e integrarlo. ¿Cuál es la etiología? Existen múltiples etiologías, incluso actualmente este es de la guía de práctica clínica, pero esta nos habla de que es del 2008, nos dice que la primera causa son las adherencias, la segunda son las hernias, ¿de acuerdo? Tumores extrínsecos y tumores intrínsecos. Actualmente la bibliografía más reciente nos dice que los tumores son la primera causa, ¿de acuerdo? Sin embargo, para fines de literatura de la guía de práctica clínica nos debe quedar que son las adherencias, hernias y tumores. La etiología según la edad, pues aquí podemos ver que principalmente en los niños y en la mediana edad, las hernias inguinales, como lo estamos viendo en la guía de práctica clínica, el divertículo de Meckel complicado en la invaginación, la enfermedad de Hirschsprung, que en este caso sería un megacolon, pero vemos de este lado también hay adherencias, entonces, y la hernia crural estrangulada, además de la hernia inguinal estrangulada y neoplasias del colon. ¿De acuerdo? Entonces prácticamente aparecen las mismas causas. Se dan cuenta, en neonatos también aparece la de Hirschsprung, aparece en el adulto joven las adherencias, que en esto va a tener que vamos a tener que reclutar un antecedente muy importante, que en este caso son las cirugías previas. Todas las cirugías previas que puedan presentar las bridas o adherencias puede ser uno de los factores importantes como pista que me lleve a pensar en el diagnóstico. Se dan cuenta en el anciano también, la diverticulitis o enfermedad diverticular también es muy importante tomarla en cuenta porque puede ser la etiología de una obstrucción intestinal. De este lado vemos que la clasificación se puede dividir en mecánicas, donde vemos que se puede dividir por una obstrucción simple o por compromiso vascular. Si es por compromiso vascular va a ser primario o secundario o primitivo, como dice aquí. Primitivo va a ser por hernia estrangulada o por volvulos, ¿de acuerdo? Estas torsiones que se van a dar a nivel intestinal y que evidentemente eso me va a cortar el flujo sanguíneo y me va a dejar una enfermedad con compromiso isquémico o vascular. ¿De acuerdo? Secundariamente puede ser por asa omega, asas diverticulares, que ya lo habíamos comentado también en la parte de la etiología. Y una obstrucción simple puede ser abierta o cerrada. Además, también podemos tener infarto en el intestino mesentérico. ¿De acuerdo? Ese también sería una clasificación importante. De este lado tenemos ahora la clasificación funcional, donde vemos las adinámicas o paralíticas y las dinámicas o espasmódicas, y aquí principalmente aparece el íleo posoperatorio. Sin embargo, otras de las causas que pueden generar una adinámica o paralítica, como ustedes bien conocen, es el traumatismo raquimedular. ¿De acuerdo? Todo el trauma de las personas que quedan con una lesión medular o que suscitan una lesión medular al momento agudo del accidente de tráfico puede conllevar todo este tipo de situaciones funcionales en cuanto a la clasificación de la obstrucción intestinal. Y aquí les dejo algunas otras que también, por ejemplo, los opiáceos también. Dinámicas o espasmódicas, intoxicación plúmbica, y las mixtas, combinación de todas las anteriores. ¿De acuerdo? También la peritonitis, la pancreatitis y algunas otras generan clasificación funcional adinámica o paralítica.
Tenemos esta clasificación según relación con la pared intestinal. Tenemos que son extraparietales, parietales y que obstruyen el lumen como tal. Cuando son extraparietales regularmente son las bridas o adherencias o las compresiones extrínsecas, es decir, un tumor en otra parte que esté obstruyendo la luz y eso me pueda generar una relación con la pared extraparietal. Cuando son parietales, es decir, que hay un tumor en la misma pared, puede haber un tumor en la misma pared, y tenemos tumores benignos o malignos. Al final de cuentas, neoformaciones son neoplasias. ¿De acuerdo? Las enfermedad de Crohn, por ejemplo, la colopatía diverticular, que volvemos a lo mismo, prácticamente se dan cuenta, se vuelve a tocar el mismo tema en todas las clasificaciones. Y las luminales están los besoares, en esta parte de los cuerpos extraños, ¿no? Estas prácticas sexuales muchas veces que se introducen objetos por la parte rectal, entonces estos cuerpos extraños van a bloquear el lumen del intestino y eso va a propiciar que haya una situación de bloqueo, de obstrucción al final de cuentas. El hilio biliar, las Ascarix, que antes se pensaba que era una de las primeras causas de obstrucción intestinal, porque no es que se pensara, es que realmente antes, según las estadísticas anteriores, aunque sabemos que son deficientes, se decía que el Ascarix era la primera causa. Actualmente no lo es y son las adherencias, según la guía del 2008. Actualmente, les comento, son principalmente los tumores. Aquí me tomé la libertad de hacer un esquema rapidísimo basado en el libro de Farreras de Medicina Interna de la fisiopatología de la obstrucción intestinal y tomé en referencia la adherencia obrida. Cuando tenemos entonces una adherencia obrida, que estamos viendo aquí que está bloqueada la luz del intestino, en este caso sería una extraparietal que nos bloquea la luz del intestino, estas flechas semejan el tránsito intestinal que tenemos de manera adecuada. ¿De acuerdo? Cuando hay un bloqueo de la luz, en este caso extraparietal, va a haber una interrupción de ese flujo gastrointestinal, principalmente intestinal, evidentemente, y esto va a propiciar que aumente la presión intraluminal y además la presión intramural, generando este aumento de presión una interrupción del flujo y detención del tránsito intestinal. ¿De acuerdo? ¿Esto qué me va a generar? Al momento de que haya un incremento de la presión, esto va a generar que la actividad intestinal, al sentir el intestino que está ocluido, va a empezar a aumentar los movimientos de contracción, favoreciendo la actividad intestinal que podríamos bien entender en la clínica como el hiperperistaltismo. ¿De acuerdo? Y entonces por eso que ponemos aquí este aumento de flechas. Evidentemente esta actividad aumentada, este hiperperistaltismo generado, me va a dar un círculo vicioso específico donde va a aumentar la presión intraluminal y la presión intramural y entonces voy a tener específicamente dolor que va a estar estimulado por las fibras específicas, las fibras viscerales, que recordemos que las fibras viscerales regularmente son de tipo C, son amielínicas, no conducen un estímulo tan rápido, por lo tanto el dolor no lo puedo localizar y se vuelve un dolor tipo cólico. ¿De acuerdo? Es un dolor tipo cólico que puedo sentir que está como en un punto, pero al final de cuentas no logro localizar específicamente como el dolor somatoparietal que utiliza otras vías nerviosas. ¿De acuerdo? Entonces esto va pasando, aumenta la presión, hay actividad intestinal para tratar de desobstruir, esto genera un mayor aumento de la presión, sigue ocluido y entonces es por eso que no canaliza hasta heces ni gases. ¿De acuerdo? Aumenta el dolor y entonces entramos al siguiente paso. Cuando ya hay una detención del tránsito intestinal, entonces empezamos a ver que hay alteraciones en la reabsorción, va a haber principalmente va a haber aerofagia, bueno, la aerofagia va a aumentar también la presión y esto va a favorecer este estancamiento, esta estasis, va a favorecer a que
a la fermentación bacteriana y a la proliferación y crecimiento de las bacterias. ¿De acuerdo? Esto nos va a propiciar aumento de gas por la misma fermentación y entonces los desechos van a migrar hacia el tercer espacio. Va a haber una migración de líquido. Recordemos que el líquido siempre va a buscar dónde escapar, dónde salir, dónde correr y entonces va a haber una migración al tercer espacio. ¿De acuerdo? Dando entonces datos clínicos importantes como va a ser pobre orina, que es la oliguria, y datos de deshidratación, ¿de acuerdo? Entonces esto prácticamente vamos a ver peristalsis de Lucha, que es el hiperperistaltismo o representa el hiperperistaltismo. Vamos a ver que puede haber en este caso crecimiento y proliferación bacteriana, porque va a haber migración también de las bacterias a los ganglios proximales. Recuerden, aquí está el ganglio que lo dibujé, y tiene oliguria y está deshidratado, además de que no canaliza heces ni gases, tiene dolor tipo cólico y entonces aquí lo podemos ver. Cuando es una obstrucción proximal va a tener distensión abdominal, va a tener vómitos, va a tener náuseas y va a tener estreñimiento. ¿De acuerdo? Es decir, no canaliza heces ni gases y además se agrega el dolor. ¿De acuerdo? Prácticamente podríamos encerrar el cuadro clínico en este. Entonces aquí lo ponemos: dolor abdominal, náuseas, vómito y distensión abdominal. Evidentemente ahorita seguramente estás pensando que no te puede dejar claro específicamente porque estos no son signos patognomónicos de lo que estamos viendo. Sin embargo, debemos de pensar en el grupo etario, debemos de pensar también en cuáles son las alteraciones o las patologías previas. Por ejemplo, si tiene una cirugía previa que pueda generar una adherencia, una persona con algún tumor que pueda hacer una oclusión extraparietal o que pueda ser intraluminal o que pueda ser incluso de pared también parietal. Todo eso deberíamos pensar. No es lo mismo pensar a lo mejor en un neonato, tendríamos que pensar otras causas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la exploración física principalmente? Vamos a descartar signos de deshidratación en los pacientes, revisar zona inguinocrural. ¿Para qué? Para poder determinar un diagnóstico diferencial con hernia o que pueda ser no como tal un diferencial, sino el agente etiológico, la hernia, para que propicie una obstrucción intestinal. Incluso también hay que revisar ombligos, cicatrices abdominales previas, tratando de buscar algún antecedente que fuese el factor etiológico desencadenante de la obstrucción intestinal. Evidentemente el signo de Blomberg va a estar porque prácticamente nos van a dar datos de irritación peritoneal. Recordemos que prácticamente todo esto, a excepción del primero, podemos verlo también el primero, todo esto lo vamos a hacer a la inspección. Ya haciendo palpación o percusión, ya podemos empezar con el signo de Blomberg. Sin embargo, recordemos que de la inspección nos saltamos ¿a dónde? A la auscultación en el abdomen. Entonces vamos a encontrar ruidos metálicos y peristalsis de Lucha, que es lo que nosotros conocemos como el hiperperistaltismo, porque en la fisiopatología vimos que estaba ocluida la luz, por lo tanto necesitaba desocluirse de alguna manera. ¿De acuerdo? El tacto rectal, presencia de heces y ausencia de sangre que nos pudieran hablar de qué, de una obstrucción baja, o descartar simplemente a qué nivel está la obstrucción. ¿Qué exploración complementaria vamos a encontrar en este tipo de pacientes? Vamos a pedir, como siempre, protocolariamente se pide una radiografía simple de abdomen, una AP de pie y de cúbito, como lo podemos ver aquí, y lo que vamos a ver es el signo, este signo que está visto en la radiografía simple de abdomen, que se considera el signo patognomónico de la obstrucción intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, este signo es llamado el signo del peldaño de escaleras, o también le llaman niveles hidroaéreos. ¿De acuerdo? Este signo del peldaño de escaleras, o también llamado signo de los niveles hidroaéreos, o además también le llaman signo de la pila de monedas. Signo de la pila de monedas porque semeja que tiene varias filas, varias monedas apiladas, ¿de acuerdo? Entonces esto me habla de que hay diferentes niveles hidroaéreos y que hay distensión abdominal, que esto generalmente, ya lo vimos en la patología, me va a estar generando demasiado dolor tipo cólico, ¿de acuerdo? Cuando hay alguna
atrapamiento en las válvulas coniventes. Por ejemplo, aquí podemos ver bien el psoas en esta AP. Vemos no hay borramiento del psoas, que sería uno de los datos específicos para pensar en un cuadro apendicular. Pero vemos aquí este signo que se llama signo del collar de perlas, que no es más que una hilera de burbujas en disposición vertical, que también puede ser oblicua, vista en la radiografía de abdomen, ¿de acuerdo? En decúbito supino o en bipedestación, lo mismo que esta, ¿de acuerdo? Y esto nos habla de un atrapamiento de aire en las válvulas coniventes del intestino. Predominantemente pueden estar radioopacas. Si están radioopacas van a estar llenas de líquido, y si están radiolúcidas van a estar llenas también de aire. Regularmente se ven moderadamente radiolúcidas, ¿de acuerdo?